Edgar Allan Poe escribió sobre un autómata ajedrecístico en su ensayo El jugador de ajedrez de Maelzel. En este ensayo, Poe analiza y critica la famosa máquina de ajedrez conocida como el turco de Wolfgang von Kempelen, que fue exhibida por Johann Nepomuk Maelzel. Poe argumentó que la máquina no era un verdadero autómata, sino un truco ingenioso que involucraba a un operador humano oculto en su interior. Detalló varias razones y observaciones que lo llevaron a esta conclusión, incluyendo la capacidad de la máquina para realizar movimientos ilegales, su comportamiento durante las partidas, y la disposición del gabinete que sugería un espacio oculto. El ensayo de Poe es notable por su análisis lógico y su intento de desentrañar el misterio detrás del autómata ajedrecístico, ofreciendo una perspectiva escéptica sobre uno de los engaños más famosos de la historia. El coloquio de monos y una es un cuento corto de Edgar Allan Poe, publicado por primera vez en 1841. Es una conversación entre dos espíritus, monos y una, en el más allá. Discuten sobre la vida en la Tierra y cómo ha cambiado desde la muerte de una. Temas principales. La muerte y el más allá. El cuento explora la naturaleza de la muerte y lo que podría haber más allá. El progreso tecnológico. Poe critica el creciente enfoque en la tecnología y la ciencia, argumentando que conducen a la pérdida de la belleza y la sabiduría. La decadencia de la sociedad. Monos y una lamentan la decadencia de la sociedad humana y la pérdida de valores importantes. Resumen. El cuento comienza con monos saludando a una en el más allá. Habían muerto hacía mucho tiempo y comienzan a recordar sus vidas pasadas en la Tierra. Monos describe los cambios que ocurrieron en la Tierra después de la muerte de una, principalmente el aumento de la tecnología y la ciencia. Lamenta que estos avances hayan llevado a la humanidad a perder su conexión con la naturaleza y la belleza. Los dos discuten sobre la pérdida de la sabiduría y la creciente importancia dada a los aspectos puramente prácticos de la vida. El cuento concluye con una reflexión sobre la naturaleza de la existencia y la inevitabilidad de la muerte. Análisis. El coloquio de monos y una es una obra reflexiva que invita a la reflexión sobre la naturaleza de la vida, la muerte y el progreso de la civilización. Poe utiliza la conversación entre los dos espíritus para expresar sus propias preocupaciones sobre la dirección que estaba tomando la sociedad. El cuento es una crítica al materialismo y a la pérdida de valores espirituales en un mundo cada vez más dominado por la tecnología. ¿Qué es? Cuentos del Folio Club fue concebida como una colección de cuentos cortos enmarcados por una narración sobre un club literario. Cada miembro presentaría una historia, que luego sería criticada por los demás. ¿Por qué es importante? Poe planeó esta colección como una sátira de la escena literaria de su tiempo, burlándose de los gustos populares y los estilos de escritura de otros autores. ¿Por qué nunca se terminó? Poe nunca completó la colección como la había imaginado originalmente. Sin embargo, sí publicó varias de las historias que iban a formar parte de ella de forma independiente. Cuentos clave que estaban destinados al Folio Club. Metzengerstein. Berenice. Morella. Lion Icing. La cita, The Assignation. El Duque de L. Omelette. Un cuento de las montañas Ragged, A Tale of the Ragged Mountains. Estos cuentos muestran la variedad de Poe, desde el horror gótico hasta la sátira. El sistema del Dr. Tarr y el profesor Fetter de Edgar Allan Poe es un cuento que combina humor, horror y crítica social. Aquí te presento un resumen y análisis de los temas principales. Resumen de la historia. Un narrador visita un manicomio en el sur de Francia y está particularmente interesado en conocer el sistema de tratamiento que utilizan. El narrador se encuentra con el director, Monsieur Maillard, quien le explica que han abandonado los métodos tradicionales y adoptado un enfoque más suave y tranquilizador. Durante la visita, el narrador y el director se unen a un grupo de pacientes para cenar. La atmósfera se vuelve gradualmente extraña y caótica. Los pacientes, que se comportan de manera excéntrica y extravagante, revelan ser los verdaderos cuidadores, quienes se han revelado y encerrado al personal original. El líder de la revuelta es un paciente que se hace llamar Profesor Fetter, quien ha implementado su propio sistema basado en la farsa y la inversión de roles. La cena culmina en un caos total cuando el personal original, liderado por el Dr. Tarr, irrumpe y somete a los pacientes. Se revela que el sistema de tranquilización del Dr. Tarr en realidad implica el uso de camisa de fuerza y métodos brutales para controlar a los pacientes.
Temas principales. Locura y cordura. Poe explora la difusa línea entre la locura y la cordura. Los pacientes, aunque evidentemente trastornados, muestran una lógica y coherencia sorprendentes en su rebelión. El personal original, por otro lado, recurre a la violencia y la opresión, cuestionando su propia cordura y ética. Crítica a las instituciones. La historia critica las instituciones, especialmente los manicomios de la época, que a menudo eran lugares de abuso y negligencia. Poe cuestiona la autoridad y la competencia de quienes están a cargo de cuidar a los enfermos mentales. El Cuervo es un famoso poema narrativo de Edgar Allan Poe. Aquí tienes un desglose. Sinopsis. El poema cuenta la historia de un hombre afligido, atormentado por la pérdida de su amada, Leonora. Una noche, un cuervo se posa sobre un busto de palas en su habitación y pronuncia una sola palabra: nunca más. El hombre, inicialmente divertido, comienza a interrogar al cuervo, descendiendo finalmente a la desesperación a medida que la constante respuesta del cuervo refuerza sus sentimientos de desesperanza y pérdida eterna. Elementos clave. Escenario: una lúgubre noche de diciembre en la habitación del narrador. Este escenario contribuye a la atmósfera general de tristeza y aislamiento. Narrador: un erudito afligido, lamentando la muerte de su amada Leonora. Se encuentra en un estado mental frágil, lo que lo hace vulnerable a la influencia del cuervo. El cuervo: un pájaro misterioso que aparece en la ventana del narrador. Su presencia y su única palabra, nunca más, simboliza la finalidad de la muerte y la imposibilidad de reunirse con Leonora. Nunca más, esta única palabra es la única respuesta del cuervo, y amplifica la desesperación del narrador. Representa la negación definitiva de la esperanza y la permanencia de la pérdida. Temas: pérdida, duelo, desesperación, memoria, lo sobrenatural y los efectos psicológicos del luto. Recursos literarios. Simbolismo: el cuervo simboliza la muerte, el mal presagio y la desesperación del narrador. Leonora simboliza el amor perdido y la belleza inalcanzable. El busto de pala simboliza la razón y la sabiduría, que finalmente son ineficaces contra el dolor del narrador. El ensayo El jugador de ajedrez de Maelzel de Edgar Allan Poe explora el autómata ajedrecístico del siglo XIX conocido como el turco. Poe argumenta que el turco no podía ser una verdadera máquina, sino que debía haber un operador humano oculto en su interior. Argumentos clave de Poe. Complejidad del ajedrez. Poe destaca la inmensa complejidad del ajedrez, afirmando que ninguna máquina podría dominar todas las posibles variaciones y estrategias. Regularidad de los movimientos. Poe observó que los movimientos del turco, aunque habilidosos, carecían de la imprevisibilidad que se esperaría de una verdadera inteligencia artificial. Sugirió que los movimientos del operador oculto se volvían predecibles con el tiempo. Habilidad para resolver problemas. Poe creía que la capacidad del turco para resolver problemas y reaccionar ante situaciones imprevistas indicaba la presencia de un intelecto humano. Evidencia circunstancial. Poe también señaló varias peculiaridades en el diseño y la presentación del turco que sugerían la presencia de un operador humano oculto. Conclusión de Poe. Poe concluyó que el turco era un elaborado engaño, un truco de magia que dependía de la habilidad de un operador humano oculto en el interior de la máquina. Si bien el turco era una maravilla tecnológica para su época, Poe creía que no era una verdadera máquina de ajedrez. Aquí tienes información sobre Eureka, un poema en prosa de Edgar Allan Poe. Visión general: Eureka, un poema en prosa es un extenso ensayo de Edgar Allan Poe, publicado en 1848. En él, Poe presenta su visión del universo, incluyendo cosmología, física y metafísica. Se considera una obra especulativa y filosófica más que un poema en el sentido tradicional. Ideas clave. Unidad original. Poe propone que el universo surgió de un estado original de unidad y simplicidad. Atracción y repulsión. Argumenta que dos fuerzas primarias, la atracción, gravedad, y la repulsión, dan forma al universo. Expansión y contracción. Poe sugiere un ciclo de expansión y contracción del universo, anticipándose a algunas teorías cosmológicas modernas. Intuición sobre la ciencia. Poe confió en la intuición y el razonamiento filosófico en lugar del método científico empírico para llegar a sus conclusiones.
Importancia. Eureka es significativo por varias razones. Especulación cosmológica. Anticipa algunas ideas cosmológicas modernas, como la expansión del universo y el concepto de un Big Bang. Perspectiva filosófica. Presenta la visión filosófica de Poe sobre la naturaleza de la existencia, Dios y la relación entre el hombre y el universo. Influencia. Influyó en escritores y pensadores posteriores, particularmente en los campos de la ciencia ficción y la cosmología. Críticas. Eureka ha recibido críticas por su falta de rigor científico y su dependencia de la intuición. Sin embargo, sigue siendo una obra fascinante por su ambición y su visión creativa. Aquí tienes más información sobre El faro de Edgar Allan Poe. Trama. El cuento toma la forma de un diario escrito por un hombre, cuyo nombre nunca se revela, que ha sido asignado como vigilante a un faro solitario en una isla desolada. El diario cubre un breve periodo de tiempo, durante el cual el protagonista describe sus tareas cotidianas, sus pensamientos y sus crecientes sentimientos de inquietud y aislamiento. A medida que avanza el relato, el narrador se obsesiona cada vez más con el entorno que le rodea. Se siente fascinado y a la vez aterrorizado por el océano, las rocas y los misteriosos sonidos que escucha en la noche. Su salud mental se deteriora gradualmente debido al aislamiento y la monotonía de su existencia. El diario se vuelve cada vez más errático y paranoico, lo que sugiere que el vigilante está perdiendo la cordura. El cuento termina abruptamente con una entrada del diario que describe un evento aterrador e inexplicable. El narrador relata haber visto algo monstruoso en el mar, algo que lo llena de horror y desesperación. La historia se interrumpe en este punto, dejando al lector sin saber qué ocurre con el vigilante o qué era la criatura que vio. Temas. El faro explora varios temas característicos de la obra de Poe. Aislamiento. El aislamiento del protagonista en el faro es un factor clave en su descenso a la locura. La falta de contacto humano y la monotonía de su entorno contribuyen a su creciente inestabilidad mental. Terror psicológico. Poe se centra en el estado mental del narrador para crear una atmósfera de terror. El miedo, la paranoia y la creciente locura del protagonista son los principales motores de la historia. La naturaleza. El océano y las rocas que rodean el faro se presentan como fuerzas amenazantes e implacables. La naturaleza se convierte en un reflejo del estado mental del protagonista, amplificando sus miedos y ansiedades. La filosofía del mobiliario es un ensayo de Edgar Allan Poe publicado en 1840, donde explora sus ideas sobre el diseño de interiores y la estética del hogar. Poe critica las tendencias de diseño contemporáneas y presenta su visión de un ambiente ideal, caracterizado por la belleza, la armonía y la individualidad. Ideas clave del ensayo. Crítica al mal gusto. Poe critica la ostentación y la falta de gusto en la decoración de las casas de la época. Considera que muchos interiores están llenos de objetos innecesarios y mal combinados, reflejando una falta de sensibilidad estética. Importancia de la armonía. Para Poe, un hogar debe ser un espacio armonioso donde cada elemento contribuya a una atmósfera de belleza y tranquilidad. Busca una integración entre los diferentes componentes del mobiliario y la decoración. Individualidad y originalidad. Poe aboga por la creación de espacios únicos y personalizados que reflejen el carácter y los gustos del propietario. Se opone a la imitación de estilos preestablecidos y a la producción en masa de muebles. Efecto psicológico del entorno. Poe creía que el entorno físico tiene un impacto significativo en el estado de ánimo y el bienestar de las personas. Un diseño cuidadoso puede influir positivamente en las emociones y la creatividad. Elementos esenciales. Poe destaca la importancia de la luz, el color, la disposición de los objetos y la elección de los materiales en la creación de un ambiente agradable. Principios de diseño según Poe. Unidad y coherencia. El mobiliario y la decoración deben seguir un tema unificador, evitando la mezcla de estilos incompatibles. Comodidad y funcionalidad. Aunque la estética es importante, el diseño debe priorizar la comodidad y la funcionalidad del espacio. Originalidad y creatividad. Se debe buscar la originalidad en la decoración, evitando la copia de estilos convencionales. La 1002ª historia de Scheherazade es un cuento de Edgar Allan Poe publicado en 1845.
Es una sátira que critica la credulidad del público y la tendencia a aceptar relatos fantásticos como verdaderos, especialmente si provienen de fuentes extranjeras o exóticas. Resumen. El cuento presenta una versión alternativa de las Mil y Una Noches. En lugar de detenerse en la historia número 1001, Scheherazade continúa contando historias al rey Schahriar hasta la noche 1002. En esta historia, Scheherazade relata viajes y descubrimientos aún más asombrosos que los de Simbad el marino. Estos relatos incluyen animales y plantas extrañas, descripciones de animales y plantas inusuales, como un hipopótamo de cristal y un arbusto que produce diamantes. Inventos maravillosos, referencias a tecnologías avanzadas, como barcos a vapor, telégrafos y globos aerostáticos. Lugares exóticos, menciones de lugares lejanos y culturas diversas, como Zanzíbar y Alemania, aunque a menudo distorsionadas y exageradas. El rey Schahriar, inicialmente fascinado, gradualmente comienza a dudar de la veracidad de las historias de Scheherazade. Finalmente, la interrumpe y la declara mentirosa, lo que implica que será ejecutada al día siguiente. Temas principales. Sátira de la credulidad. Poe critica la disposición del público a creer en relatos sensacionalistas y exagerados, especialmente si están envueltos en un aura de exotismo o misterio. La línea entre realidad y ficción. El cuento explora cómo la repetición y la exageración pueden difuminar la distinción entre la verdad y la falsedad. Crítica al exotismo. Poe cuestiona la idealización de culturas extranjeras y la tendencia a aceptar relatos no verificados sobre ellas. Manuscrito hallado en una botella de Edgar Allan Poe no es una historia de ciencia ficción. Es más bien una historia de aventuras góticas y misterio, con elementos de horror psicológico y exploración de lo desconocido. Si bien la historia tiene elementos fantásticos, como un barco fantasma de proporciones gigantescas, se centra más en la experiencia del narrador y en la atmósfera de lo extraño e inexplicable que en la tecnología o los conceptos científicos. En manuscrito hallado en una botella, el barco fantasma es descrito como un navío de proporciones gigantescas y apariencia muy antigua. Aquí te dejo algunos detalles sobre él. Tamaño, mucho más grande que cualquier barco conocido por el narrador. Sus dimensiones son tan vastas que resultan sobrecogedoras. Antigüedad, el barco parece tener siglos de antigüedad, con signos evidentes de deterioro y cubierto de incrustaciones. Tripulación. Está tripulado por marineros ancianos y de aspecto extraño, que parecen ser autómatas o figuras espectrales. No se comunican ni interactúan de manera normal. Movimiento. El barco se mueve a una velocidad antinatural y parece estar impulsado por fuerzas desconocidas. Atmósfera. El ambiente a bordo del barco es opresivo y misterioso, lleno de una sensación de fatalidad inminente. En resumen, el barco fantasma en el cuento de Poe es una manifestación de lo desconocido y lo inexplicable, un símbolo de los límites del conocimiento humano y de los horrores que acechan más allá de la comprensión. Mellonta Tauta es un cuento corto de Edgar Allan Poe, escrito en forma de una carta de una mujer llamada Pundita a su amiga Honora. La historia está ambientada en un futuro lejano, específicamente en el año 2848. En este futuro, muchas de las creencias científicas y filosóficas del siglo XIX han sido revocadas. Aquí hay un desglose. Ambientación. La historia se desarrolla en una tierra futurista donde los avances sociales y tecnológicos han alterado drásticamente el mundo. Pundita viaja a través de un sofisticado transporte similar a un globo. Sátira. Poe utiliza la sátira para criticar la sociedad contemporánea, del siglo XIX, y las tendencias intelectuales. Invierte muchas creencias y valores comúnmente aceptados. Temas clave. Inversión de valores. Poe satiriza la idea de progreso al representar un futuro donde el pasado es ridiculizado, y muchos valores intelectuales y culturales se invierten. Crítica del trascendentalismo. Poe ataca específicamente el trascendentalismo, un movimiento filosófico popular en su época, al presentar una sociedad futura que descarta la lógica y eleva la intuición y el sentimiento. Comentario social. La historia ofrece comentarios sobre la democracia, las estructuras sociales y las opiniones populares, a menudo representándolas de manera negativa. Resumen de la trama. Pundita relata su viaje y comparte sus observaciones sobre el mundo futuro.
Expresa desdén por los pensadores y los logros del siglo XIX, incluidas figuras como Aristóteles y Newton, cuyas ideas ahora se consideran absurdas. En cambio, elogia los avances de su tiempo, aunque algunos de esos avances se presentan como igualmente ridículos. Perspectiva de Pundita. Las cartas de Pundita revelan la perspectiva de la sociedad futura, que es muy crítica con el pasado. El paralelismo entre la razón y la locura en los cuentos de Edgar Allan Poe es un tema recurrente y fascinante. Poe explora cómo la línea entre la cordura y la demencia es delgada y cómo la razón puede desmoronarse hasta convertirse en locura. Exploración del tema. Fragilidad de la mente. Poe a menudo presenta personajes que comienzan siendo racionales y lógicos, pero que gradualmente sucumben a la locura debido a eventos traumáticos, aislamiento o una predisposición inherente. Dualidad. La razón y la locura se presentan como dos caras de la misma moneda. Los personajes pueden oscilar entre momentos de lucidez y episodios de irracionalidad. Subjetividad de la realidad. Poe cuestiona la naturaleza de la realidad y cómo la percepción individual puede distorsionarse hasta el punto de la locura. Lo que un personaje considera lógico puede ser visto como delirante por otros. Ejemplos en sus cuentos. El corazón delator. El narrador intenta convencer al lector de su cordura mientras describe un asesinato que comete debido a su obsesión con el ojo del anciano. Su lógica retorcida y su creciente paranoia revelan su locura. La caída de la casa User. Warwick Castle sufre de una enfermedad mental que lo lleva al aislamiento y la desesperación. Su razón se ve comprometida por sus miedos y alucinaciones, lo que finalmente conduce a su destrucción. El sistema del Dr. Tarry y el profesor Fetter. El cuento satiriza las instituciones mentales y cuestiona la capacidad de distinguir entre los cuerdos y los locos. Los pacientes de un manicomio se rebelan y toman el control, invirtiendo los roles de médicos y enfermos. Manuscrito encontrado en una botella. En este cuento, el narrador se encuentra en un viaje marítimo aterrador y surrealista. A medida que se enfrenta a fenómenos inexplicables, su razón se tambalea, y lucha por comprender la naturaleza de su realidad. La 1002ª historia de Scheherazade es un cuento de Edgar Allan Poe publicado en 1845. Es una continuación satírica de Las 1001 noches. Resumen. El cuento presenta a Scheherazade contando a su marido, el rey Schahriar, historias aún más fantásticas que las que contó en Las 1001 noches. Estas historias describen viajes a lugares increíbles y encuentros con criaturas extrañas, muchas de ellas basadas en los avances científicos y descubrimientos de la época de Poe. Sin embargo, el rey se muestra escéptico ante estas nuevas historias, considerándolas absurdas y poco creíbles en comparación con los cuentos tradicionales. Finalmente, el rey se enfada tanto que decide no creer más a Scheherazade, lo que invierte la situación original de Las 1001 noches, donde sus historias le salvaban la vida. Análisis. Sátira de la credulidad. Poe utiliza la historia para satirizar la credulidad del público ante las historias fantásticas, al mismo tiempo, la incredulidad ante los avances científicos. Inversión de roles. El cuento invierte los roles tradicionales de Scheherazade y el rey Schahriar. En lugar de ser el rey quien duda y Scheherazade quien convence, es Scheherazade quien presenta historias increíbles y el rey quien duda. Comentarios sobre la ciencia y la ficción. Poe explora la tensión entre la ciencia y la ficción, mostrando cómo los avances científicos pueden parecer tan extraños e increíbles como los cuentos de hadas. Humor y fantasía. El cuento está lleno de humor y fantasía, con descripciones detalladas de lugares y criaturas imaginarias. En resumen, la 1002ª historia de Scheherazade es un cuento ingenioso y satírico que explora temas de credulidad, ciencia, ficción y la naturaleza de la narración de cuentos. En el cuento de Edgar Allan Poe El aliento perdido, originalmente titulado Loss of Breath, el señor Signor Asaki Zenobia se casa con el señor Silcourt, un hombre que valora mucho su bigote. Un día, el señor Silcourt pierde accidentalmente el aliento y emprende una búsqueda cómica y grotesca para recuperarlo. A lo largo de su aventura, se encuentra con una serie de contratiempos y personajes extraños, y su bigote sufre varios incidentes desafortunados. La historia culmina con el señor Silcourt recuperando el aliento de forma inesperada y regresando con su esposa, solo para descubrir que ella se ha fugado con el barbero. A lo largo de la historia, el bigote del señor Silcourt sufre varios percances desafortunados.
Si bien el texto no detalla cada incidente específico, está claro que su bigote se ve alterado y dañado durante sus desventuras en la búsqueda para recuperar su aliento. A lo largo de la historia, la pérdida del aliento, el bigote del señor Silkworth sufre varios percances desafortunados mientras él está en una búsqueda cómica y grotesca para recuperar su aliento perdido. Si bien el texto no detalla cada incidente específico, está claro que su bigote se ve alterado y dañado durante sus desventuras. En la pérdida del aliento, el señor Silkworth pierde accidentalmente el aliento. La historia trata sobre su búsqueda para recuperarlo. Al final, lo recupera inesperadamente. El cuento Nunca apuestes tu cabeza al diablo de Edgar Allan Poe es una obra que explora temas de tentación, orgullo y las consecuencias de los tratos imprudentes. El protagonista, Toby Dammit, es un personaje arrogante y engreído que cree ser más astuto que los demás. Resumen de la historia. Toby Dammit se encuentra con un hombre extraño que se cree que es el diablo. El diablo le ofrece un trato. Si Toby puede saltar con éxito sobre un obstáculo a caballo, ganará una gran suma de dinero. Sin embargo, si falla, el diablo se quedará con su cabeza. Toby, impulsado por su arrogancia y codicia, acepta el trato. En el fatídico día, Toby intenta el salto, pero su caballo se desboca y lo lanza. En ese instante, el diablo aparece y reclama la cabeza de Toby. La historia termina con una moraleja aleccionadora sobre los peligros de la arrogancia y la tentación. Temas principales. Arrogancia y orgullo. La arrogancia de Toby Dammit es la fuerza impulsora de su perdición. Él cree que es invencible y que puede burlar al diablo, lo que lo lleva a tomar una decisión imprudente. Tentación. El diablo representa la tentación, ofreciendo a Toby una gran recompensa a cambio de un riesgo terrible. La historia advierte sobre los peligros de sucumbir a la tentación, especialmente cuando involucra la propia alma. Consecuencias de los tratos imprudentes. El trato que Toby hace con el diablo tiene consecuencias fatales. La historia subraya la importancia de pensar cuidadosamente antes de tomar decisiones importantes, especialmente aquellas que involucran riesgos significativos. Moraleja. La moraleja de Nunca apuestes tu cabeza al diablo es que la arrogancia, la codicia y la toma de decisiones imprudentes pueden llevar a la ruina. La historia sirve como una advertencia sobre los peligros de subestimar las consecuencias de nuestros actos. XING Paragraph es un cuento satírico de Edgar Allan Poe. La historia gira en torno a una serie de eventos absurdos y humorísticos que ocurren cuando un tipógrafo, encargado de la corrección de pruebas, decide llevar su trabajo al extremo. Revisa meticulosamente un texto, reemplazando letras con el símbolo X, lo que lleva a un completo disparate y caos. La historia satiriza la pedantería y el exceso de celo que a veces se encuentran en los entornos profesionales, particularmente en la industria editorial. Temas clave y análisis. Sátira de la pedantería. Poe usa la historia para burlarse de aquellos que se centran excesivamente en detalles menores a expensas de la coherencia y el significado general. Absurdidad y humor. El humor en la historia surge de las transformaciones cada vez más ridículas del texto a medida que más y más letras son reemplazadas por X. Crítica a la industria editorial. Poe, quien tuvo una amplia experiencia en el mundo editorial, a menudo usó sus historias para criticar sus prácticas y personalidades. Lenguaje y significado. La historia juega con la idea de cómo el lenguaje puede ser distorsionado y carecer de sentido a través de la manipulación excesiva. Si estás buscando el texto completo, puedes intentar buscarlo en línea o utilizar la herramienta de navegación para acceder a una página web que contenga la historia.